en el libro de los señores de México, en la crónica de los señores de México, con esos retratos de los señores de México, ahí aparece con un bezote, pero como eso les parece bárbaro a los de la SEP, pues se lo cambian por una perilla. Más civilizado, ¿no? Incluso más hipster. Y además llegaron a falsificar un poema suyo, a inventarse un poema suyo que tuvo que salir León Portilla diciendo: eso que viene en los billetes, pues es mentira, eso no lo he visto yo en ningún lugar, eso de que amo al pollo que canta y más aún al hombre, esos son inventos, claro, y tantos inventos sobre la Segunda República, sobre el descubrimiento de América, tantos inventos que hay en los libros de texto oficiales en España, pues naturalmente dan pábulo a todos estos libros llenos de mentiras iguales, pero en el sentido contrario, la otra cara de la misma moneda, que resucitan los libros franquistas, reivindican. Bueno, pues dice: a Magallanes se debe el logro de hallar el paso estrecho que une el Atlántico y el Pacífico, un descubrimiento que le permitió sortear, qué mal se lee esto, el muro que el continente americano representaba para la navegación. Pero quien realmente dio la vuelta a la Tierra y convirtió en una experiencia lo que hasta entonces no era más que un concepto matemático. Claro, por entonces si dices quien dio la vuelta a la Tierra realmente, históricamente, de una manera no relativista, pues es el esclavo de Malaca, ¿verdad? No me acuerdo, Juan de Malaca o algo así. Malaca. Enrique de Malaca. O sea, la primera persona que realmente dio la vuelta al globo, que nosotros sepamos, fue Enrique de Malaca. Enrique de Malaca. Ahora bien, claro, para negar esto, para negar el hecho, ¿quién fue la primera persona que dio la vuelta al mundo? Enrique de Malaca. Pero como eso no puede ser porque tiene que ser un español, pues recurre a toda esta basura conceptual. Eso un concepto matemático. Bueno, pues que fue el Cano, ¿no? El Cano que surcó el Océano Índico y bordeó por el Atlántico el continente africano sin hacer escalas. La esfericidad del orbe terrestre, cuya circunferencia Eratóstenes midió ya con sorprendente precisión en el siglo III a.C., había sido recorrida por primera vez por el ser humano. Es que la contraportada ya, el primero que dio la vuelta a la Tierra fue Enrique de Malaca. Así de claro, Enrique de Malaca. Y ahora, este libro intenta echar tierra sobre Magallanes y ensalzar a Elcano, porque Magallanes, según Insua, pues era portugués y Elcano era español. Entonces yo le pregunto, ¿pero por qué le interesa tanto la españolidad de Elcano si Magallanes trabajaba igualmente para España? O sea, Magallanes estaba al servicio de la corona española y aun siendo portugués, pues podemos decir que era español. Tanto como su patrono, don Álvaro de Portugal. Don Álvaro de Portugal, pues podemos decir también que era español, entre otras cosas, porque no podía volver a Portugal. Durante mucho tiempo no pudo volver a Portugal, entonces, claro, tuvo que hacerse castellano y ponerse al servicio de la reina, y la reina lo recompensó. Bueno, el que quiera saber de esto, que se vaya a mi disertación sobre la alcaldía magallánica de Andújar, y a mi disertación sobre Juan de Acosta, a la presentación sobre Juan de Acosta en mi biblioteca ideal. Y a propósito de eso, claro, le pregunto, ¿cita ahí mi descubrimiento de la primera parte del libro de Duarte Barbosa? Y añado, para dejarnos de líos. Vamos a ver, porque aquí hay dos respuestas, para dejarnos de líos. Y le digo, si nos dejamos de escolástica para demostrar premisas nacionalistas y empezamos a ir a los datos independientemente de a qué resultado nos lleven, esto empezará a interesarme. Si en su libro me da datos que no pretendan demostrar que España, oe, esto me interesará. E Insua dice, si no ha leído el libro que he escrito sobre el tema, no sé cómo se atreve a enjuiciar mi posición. Le falta honestidad y le sobra soberbia, caballero.
Apuleyo cuenta que en la escuela de Pitágoras enseñaban a callar antes que a hablar. Pues eso. Y añade, y no me di cuenta, y dice, bloqueo. No me había dado cuenta, pues quizá no había leído esto. Sí, me bloqueó. Me bloqueó porque le pregunté en su libro si había datos. Si había... Es que me bloquea porque le digo, cita ahí mi descubrimiento de la primera parte del libro de Duarte Barbosa. Es una pregunta muy fácil, pero él me dice, no, tiene que comprarse mi libro y tiene que leer mi libro para ver si yo lo cito a usted. Bueno, y que soy un soberbio y tal. Vale, bien, bueno. Pero bueno, pero entiendo que antes que eso me contesta esto. Dice, a la primera pregunta, claro, la primera pregunta es ¿por qué le interesa tanto que Elcano sea español? Si da igual, porque Magallanes también trabaja para España y está financiado por España, con dinero español, porque, claro, don Álvaro de Portugal, el dinero que tiene viene de España igualmente, así que, bueno, entonces me dice, a la primera pregunta respondo que me interesa, aunque no es el propósito del libro, porque se ha negado. Se ha negado, bueno, no sé, se ha negado que Elcano era español. Hombre, yo he visto que lo ponen con K y dicen que era vasco y no era español, pero eso no. Es como si alguien diga que la Tierra es... alguien me dice que la Tierra es plana, no tiene valor contestarle, es simplemente un ignorante que, bueno, en fin, pues se ha negado. ¿Quién lo ha negado? ¿Quién ha negado que Elcano fuera español o que la vuelta al mundo la dieran los españoles? Ah, bueno, sí, ya, cierto. A los ingleses les interesó que fuera, sí, que fuera, no sé si Raleigh o Drake, pero vamos, eso hace mucho que ningún inglés culto lo defendería. O sea, se ha negado, sí, en el pasado, y seguramente por mucha gente inculta en los países anglosajones, sí, vale, de acuerdo, pero... bueno, a la segunda sobre si cita mi libro, perdón, mi artículo, si cita sencillamente mi descubrimiento, ahí está mi descubrimiento. Yo he descubierto la primera parte del libro de Duarte Barbosa con todas las implicaciones que eso tiene, y que en la geografía de Enciso está citado el libro de Duarte Barbosa. Lo he descubierto por el sencillo expediente de ir a la biblioteca colombina y pedir la microficha y leerlo, y leer el manuscrito de Juan de Acosta. Vale, pues me dice, a la segunda pues tiene respuesta en el libro, y claro, este es el motivo de su enfado, entiendo, no sé si vienen las horas, pero yo busco en Google Libros, porque vivimos en el siglo XXI, la palabra Barbosa, escribo la palabra Barbosa en su libro, y me dice, sin resultados, y entonces les digo, paso, y entonces es por lo que se cabrea, y se cabrea mucho y me bloquea, porque ha debido de darse cuenta de que, vamos, intuyo, se habrá dado cuenta, no lo sé si tendrá capacidad para ello, de que un libro sobre la cosmografía, la cosmografía española de Magallanes y Elcano, cosmografía española que partiendo de Magallanes y Elcano, directamente un libro que se titula Magallanes y Elcano, un libro que se titula Magallanes y Elcano, en el que no aparece la palabra Barbosa, no vale nada. No vale nada. Aunque se enfaden los defensores de Rejón, que hay muchos, insisto, una tesis como él hizo sobre el populismo, y alguien me dijo, no, es que un diputado, creo, no es sobre el populismo, es sobre Bolivia. Me da igual sobre el populismo en Bolivia, me da igual sobre el populismo, es una tesis sobre el populismo. Y en esa tesis no aparece la palabra Aristóteles, y encima él dice que el populismo es un término nuevo, y ni siquiera se le ocurre echar un ojo a ver qué era aquello de la demagogia de Aristóteles. Una tesis sobre el populismo, que es lo que es la tesis de Rejón, en la que no aparece la palabra Aristóteles, no vale nada. Un libro sobre Magallanes y Elcano, en el que no aparece la palabra Barbosa, no vale nada. Es un refrito, aquí no hay descubrimientos, aquí no hay más que ideología y reivindicaciones. Veo además que aquí dice edición actualizada, incluye mapas. ¿Incluye el mapa de Colón? No, entonces no me interesa, es como lo del mapa de los vikingos. Bueno, bien,
Ahora vayamos al... Vayamos a lo que me estaba reservando, y no sé si me va a ser fácil encontrarlo porque no pensaba, o sea, pensaba que este momento no llegaría nunca y me he ido distrayendo y tendré que hacer la búsqueda de nuevo en cuanto a lo de la esfera y tal. Tengo aquí las relaciones y cartas... Ah, sí, era este documento, vale, sí. Muy bien, vamos a ver. Tengo aquí en Google Libros una edición fotocopiada, escaneada desde la biblioteca de la Universidad de Princeton. Es un libro además regalado por Henry Montagnier, entiendo que en 1899, supongo, no sé. Pone su nombre con un apóstrofo y 99, pues será donado en... Vale, Cristóbal Colón, Relaciones y Cartas. Relaciones y Cartas. Biblioteca Clásica, tomo 164, Relaciones y Cartas de Cristóbal Colón. Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y Compañía, calle del Arenal, número 11, 1892. Un año muy propicio para publicar una cosa así. Lamentablemente no encuentro quién firma el prólogo. Pero bueno, aún así voy a leer el prólogo, que es muy interesante. Vamos a ver. No todo el prólogo, claro. El examen de los actos de Colón, costa del Mediterráneo. Debería haber señalado lo que quería leer, pero bueno, siempre... La relación del primer viaje, a su experiencia de marino, adviértase al diario del primer... No, esto no es. Quizá lo que debería buscar sería... Ah, sí, ya, claro. Pues sí, por ejemplo. Sí. Vinlandia, por ejemplo. No creo que salga muchas veces. Sí, aquí está. Bien. Este es el pasaje que quería comentar. Bien, vamos a ver. Empieza el diario... No, esto no es... Empezamos... Nada diremos, pues, de las escasas noticias que acerca de los primeros años de la vida del primer almirante del océano han llegado a nosotros. Bueno, de la mar Océana. Ni de sus viajes marítimos desde la edad de 14 años... como tampoco de sus empresas en la costa del Mediterráneo, de su estancia en Lisboa y nuevos viajes al sur costeando el África, al norte llegando hasta más allá de la isla de Thulé, término de las tierras occidentales en el mundo. ¿Por qué dicen Thulé? ¿Están traduciendo del francés o qué? ¿Thulé? O sea, que no tengo... Pero claro, nuestro Séneca no dijo Thulé, dijo Thule, última Thule. Término de las tierras occidentales en el mundo conocido de los griegos y los romanos. Tampoco de los estudios a que en Portugal aplicó su actividad infatigable, induciéndole a buscar por occidente el camino más corto al Asia oriental. Ni del inútil ofrecimiento de sus servicios al rey de Portugal, ni de su venida a España y largas gestiones para conseguir que los reyes católicos protegieran el audaz intento de llegar por el occidente a donde los portugueses procuraban ir por el sur sin apartarse de las costas africanas, ni de las dificultades con que tropezó su proyecto equivocado, hay que insistir siempre en esto, hasta momentos antes de empezar a realizarlo, ni el eficacísimo auxilio de los pinzones, que con sus personas y bienes dieron vida a la empresa. Hay mucha gente que critica esto de que se diga los pinzones en lugar de los pinzón, y me critica que diga los Simpsons en lugar de los Simpson. Hay esfuerzos dignos de mejor causa. Sigamos. Empezamos pues el examen... Hay que elegir mejor las batallas. Empezamos pues el examen de los actos de Colón, o mejor dicho, el breve análisis de sus escritos, desde el primero que aparece por orden de fechas, desde la relación o diario de su primer viaje que extractó Fray Bartolomé de las Casas. El primer viaje lo tenemos gracias a Bartolomé de las Casas y figura al frente de la serie de documentos coleccionados en este tomo. Empieza el diario con una carta de Colón a los reyes católicos, notable por varios conceptos. Demuestra, en primer lugar, que Colón no emprendió el viaje de descubrimiento con propósito de encontrar un nuevo continente, sino para llegar a las costas de Asia por la vía de Occidente, y en la creencia de haber llegado a aquellas costas vivió y murió. Ya si fuera por Colón, ya lo digo, esos mapas, ni América ni
historias. Ahí pondría la India, el Catay y el Zipango. En segundo, su frase de que no sabía por cierta fe que hubiera pasado nadie por la vía que él surcaba. Acredita que en su viaje a las costas de Irlanda y a la isla de Thule, nada supo de las expediciones hechas siglos antes por escandinavos y normandos a las costas del Labrador y al Vinland, o si oyó hablar de ellas. O sea, sí sabemos positivamente que Colón, cuando estuvo en Irlanda, sí supo que los americanos habían llegado hasta lo que nosotros ahora sabemos que eran americanos, que gentes de otras tierras, que él creería que eran asiáticos, que habían llegado a Irlanda. Muertos. Entonces hay poco descubrimiento, hay muertos. Él sí sabía que había venido gente de otra tierra. No sabemos, sí sabía que otra gente había ido a... Que la gente de Europa había ido, que gentes de Europa, que algunos europeos habían ido a América, a lo que ahora sabemos que es América. No sabemos si lo sabía, pero claro, dice el autor de la introducción, o si oyó hablar de ellas. O sea, lo que sabemos es que no juzgó que el descubrimiento de estas tierras septentrionales tuviera relación con sus proyectos. Claro, él probablemente supo de la existencia de Groenlandia y el Labrador. Seguramente, vamos. Pero él creería, como todo el mundo en aquel entonces, que eso era una península de Europa y que eso seguía siendo Europa. No lo relacionó con que allí hubiera una tierra, porque es que él no pensaba, insistimos, él no pensaba que allí hubiera nueva tierra por descubrir, sino que pensaba que lo que ahí había era Asia. Así que, bien. Pero vamos, que todo el mundo reconoce ahora que el Labrador y Vinlandia sí que tienen que ver con América porque eran América. Los vikingos descubrieron América. Por más deliquios y más filigranas, sofísticas y bizantinas que quieran fingir que se creen los Gustavo Buenistas para España, España, oe, 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 los vikingos descubrieron América y punto, y se acabó, ya está, no hay más, y todo lo que se salga de ahí es relativismo posmoderno. No juzgó que tuviera relación con sus proyectos. Y el tercero, su anuncio de componer un libro y hacer un mapa de sus descubrimientos, es la primer noticia de la obra que ya tenía hecha cuando escribió al Papa en febrero de 1502, diciéndole que en ella se contaban en forma de comentarios e uso de César cosas muy notables y dignas de ser sabidas, y que había proseguido su escritura desde el primero día hasta ahora. O sea, entendemos que escritos y mapas Colón tenía desde el principio, pero se perdieron. Continúa la introducción diciendo: muy de sentir es que esta obra, en que estarían narrados todos los sucesos de los 3 primeros viajes de Colón, no haya llegado hasta nosotros. Consta que el manuscrito lo tuvo su hijo don Luis, que pidió y consiguió licencia para publicarlo, y que en uno de sus viajes a Génova lo dejó en manos del patricio Baliano de Torrani, como también el original de la vida del almirante, escrita por su hijo don Fernando, traducido después al italiano, publicado en Venecia, y retraducido al español como hoy lo conocemos. O sea, lo que tenemos son retraducciones. Bien, y ahora lo que me interesa es el tercer viaje. Dentro de que no sea el castellano de Colón, pero bueno, dice algo importantísimo sobre la teoría de la esfera. Dice Colón en su tercer viaje: yo siempre leí que el mundo, tierra e agua era esférico. Las autoridades y experiencias que Ptolomeo y todos los otros escribieron de este sitio mostraban para ello, así por eclipses de la luna y otras demostraciones que hacen de oriente hasta occidente, como de la elevación del polo de septentrión en Austro. Agora vi tanta disformidad, como ya dije, y por esto me puse a tener esto del mundo, y fallé que no era redondo en la forma que escriben, salvo que es de la forma de una pera, que sea toda muy redonda, salvo allí donde tiene el pezón, que allí tiene más alto, o como quien tiene una pelota muy redonda y en un lugar de ella fuese como una teta de mujer allí puesta,
y que esta parte de este pezón sea la más alta o más propinca al cielo, y sea debajo de la línea equinoccial, y en esta mar océana en fin del oriente. Llamo yo fin de oriente a donde acaba toda la tierra e islas. Para esto allego todas las razones sobrescriptas de la raya que pasa al occidente de las islas de los Azores, 100 leguas de septentrión en austro, que en pasado de allí al poniente ya van los navíos alzándose hacia el cielo suavemente, y entonces se goza de más suave temperancia y se muda el aguja de marear por causa de la suavidad de esa cuarta de viento, y cuanto más va adelante alzándose más noroeste, más noroestea, es una errata, y esta altura causa el desvariar del círculo que escribe la estrella del norte con las guardas, y cuanto más pasare junto con la línea equinoccial, más se subirán en alto y más diferencia habrá en las dichas estrellas y en los círculos de ellas. Y Ptolomeo y los otros sabios que escribieron de este mundo creyeron que era esférico, creyendo que este hemisferio que fuese redondo como aquel de allá donde ellos estaban, el cual tiene el centro en la isla de Arín, que es debajo la línea equinoccial entre el sino arábico y aquel de Persia, y el círculo pasa sobre el cabo de San Vicente en Portugal por el poniente y pasa en oriente por Cangara y por las Seras, en el cual hemisferio no hago yo que hay ninguna dificultad salvo que sea esférico redondo como ellos dicen. Mas este otro digo que es como sería la mitad de la pera bien redonda, la cual tuviese el pezón alto como yo dije, o como una teta de mujer en una pelota redonda. Así que de esta media parte no hubo noticia a Ptolomeo ni los otros que escribieron del mundo por ser muy ignoto. Bien, entonces, Colón no tenía la teoría esférica, tenía la teoría de una pelota con tetas. Para Colón, el mundo era una pelota con una teta, o una pera, una pelota con tetas, ¿vale? Los españoles sí que tenían la teoría esférica y además la teoría tolemaica, geocéntrica, que es falsa. Bien, entonces, el que descubrió América, el que descubrió el Caribe, aunque no sabemos qué isla, ¿verdad? No sabemos dónde llegó, pero luego sí en los otros viajes sí que hay más documentación e intuimos más o menos por dónde para, aunque no muy claramente. El que descubrió las tierras mesoamericanas, las tierras del Caribe y de Centroamérica y de un poco de Sudamérica, fue Colón. No fueron los cosmógrafos que pensaban que la Tierra era una esfera perfecta, fue Colón. Y Colón iba ahí con su teoría de que la Tierra era una pelota con tetas. Y eso, una pelota con una teta, eso no es teoría esférica. Eso no es teoría esférica. Así que, en fin. O sea, que se mire por donde se mire, bueno, no tiene razón, porque si dice, no, es que los españoles tenían la teoría esférica, Colón no. No, es que Colón se anticipó a la moderna cosmología porque sí que vio que la Tierra no era una esfera perfecta. Bueno, una pelota con una teta no es la Tierra tampoco. Pero además, entonces eso implicaría que los españoles que a posteriori de manera retrospectiva descubrieron o inventaron América estaban equivocados porque ya Colón había demostrado que la Tierra no era esférica y ellos seguían en que era una esfera perfecta. O sea, se mire por donde se mire y queramos mover la portería todas las veces que queramos moverla, que no, que el artículo de Gustavo Bueno, no sé cómo se llama, no sé qué, de la teoría esférica, Gustavo Bueno, es indefendible y no hay por dónde cogerlo, la teoría de la esfera y el descubrimiento de América. Bueno, y me remito siempre a la nota que pone al principio, dice, el presente estudio no es una investigación de historia positiva. Pues claro que no, pues claro que no, si esto no se sostiene por ningún lado, no se sostiene leyendo a Colón, no se sostiene. No tiene ningún sentido, no se sostiene leyendo a Humboldt, no se sostiene leyendo a Snorri Sturluson, no se sostiene.
no tiene nada de historia positiva. Dice, es una exposición que pertenece al género literario. Claro, al género literario. Es que te montas aquí una novela al género literario de la filosofía. Desde luego se apoya en resultados de la historia positiva, en los que a él le interesa y a los que a él le parecen. Pero sobre todo pide a su vez nuevas investigaciones positivas. Pues mira, aquí las tengo. ¿Tú has citado que para Colón la Tierra era una pelota con una teta? No, pues eso es una investigación positiva. Ahí la tienes. Que solo los historiadores profesionales pueden llevar a cabo. Pues nuevamente no, esto es algo en lo que insisten esos historiadores de Twitter que día sí y día también te dicen que se han leído a Mark Bloch. Sí, porque pues yo he leído a Mark Bloch, y si no lo dicen revientan, pierden el título de historiadores. No, las investigaciones positivas no solo pueden hacerlas los historiadores profesionales, cosa que por cierto no es ni Insua, ni la de fracasología, ni ¿cómo se llama? Mercedes, yo qué sé, y que hace debates con Insua. Bueno, esta de imperiofobia y leyenda negra. Esa no es historiadora profesional, es filóloga. Nadie de estos historiadores activistas españoles y muchos españoles, Iván Vélez, que bueno, Iván Vélez es el más desastroso de todos y que por cierto nunca se ha dignado a darme una respuesta aunque sea para mentir. Iván Vélez, que además lo trajo Vox aquí a Jaén a dar, no sé si iría alguien, a dar una conferencia sobre sus pavadas neofranquistas, que el propio régimen de Franco pues fue suavizando. El régimen de Franco del 39 no es el mismo que el de los años 50. El poema de la bestia y el ángel, Pemán tiene que esconderlo, porque, en fin, bueno, pero ellos siguen a tope con el 39. Ellos encuentran su manera de que les vuelva a salir el 39 con disfraz de comunistas encima y con disfraz de marxistas-leninistas y de católicos ateos y de una serie de... Bueno, pues eso, que la historia no la hacen los historiadores profesionales. La historia es demasiado importante como para dejársela a los historiadores. Es lo que he dicho antes, si un alumno de 10 años usa bien una palabra latina y corrige a un catedrático, ¿qué? El catedrático tendrá que aceptar la corrección. Los datos son los datos. Si hablamos de historia positiva, hablamos de historia factual. Si tenemos presentes todos los datos que conocemos y no ocultamos capciosamente algunos, nos inventamos otros, eso es la historia positiva y la puede hacer cualquiera, que incluso sin ser un historiador profesional, ni haber leído a Bloch, porque es lo que decía Delibes del Quijote, no hace falta leer el Quijote para escribir una buena novela, porque Cervantes al escribirla no había leído el Quijote. Pues igualmente Bloch no había leído a Bloch para ser un historiador o el patriarca de la historia. No, esto no tiene ningún sentido, este criterio de autoridad. Solo los historiadores profesionales pueden llevar a cabo. Bueno, yo sin ser historiador profesional, pues le digo esto de la teta con... me puedo ir sin ser historiador profesional, simplemente sabiendo leer, yo me puedo ir a la biblioteca colombina y darme cuenta de que la parte de África en la geografía de Enciso es la misma que la del libro de Juan de Acosta y que Juan de Acosta no ha podido sacar esa información por otra vía que por Duarte Barbosa y que lo que nos está dando Juan de Acosta es el libro de Duarte Barbosa completo. Es el libro de Duarte Barbosa completo porque el resto del libro de Juan de Acosta es el libro de Duarte Barbosa. Y evidentemente, como Juan de Acosta no había ido a África y Duarte Barbosa sí, no es que no es que Barbosa copie a Acosta, sino que Acosta transcribe las palabras de Duarte Barbosa. Y para eso no hace falta ser historiador profesional, sino simplemente saber leer. Pero bueno, yo doy datos. Y las muñecas estas Filomat pues siguen citando siguen citando esta mierda de artículo, esta puta mierda de artículo, hay que decirlo ya, como si fuera la Biblia, como si fueran las Santas Escrituras, a pesar de que aquí dice que a su vez pide a su vez nuevas investigaciones positivas. Pues aquí las tenéis.
Aquí las tenéis, claro, vosotros escribís libros sobre Magallanes que no usan la palabra Barbosa. Bueno, aquí tenéis estas investigaciones. ¿Y ahora qué? Pues nada, seguir citando Gustavo Bueno, a seguir citando, ¿cómo se llama el artículo? La teoría de la esfera